Hola a todos. Comenzamos una nueva clase, una nueva unidad, en realidad ya la última unidad que vamos a ver en esta materia, estadísticas y costos. Y justamente de lo que vamos a hablar hoy, lo que vamos a comenzar a hablar hoy, es acerca de los costos, de los accidentes eh, en una empresa. ¿Sí? Entonces, si nosotros pensamos en los costos de los accidentes laborales, ¿sí? Es muy importante tenerlos en cuenta. ¿Sí? Si bien no es digamos, no es el tema más importante, porque el tema más importante es determinar la accidentabilidad para poder prevenir, justamente el prevenir un accidente laboral es lo que nos va a generar menor costo y vamos a ver ahora por qué, ¿no? Pero es importante tener en claro cuáles son los costos asociados a un accidente laboral para que también tengamos medios como para explicar la importancia de generar acciones de prevención en algún sentido en la empresa. ¿Sí? Entonces, tiene que quedar muy claro que prevenir en seguridad e higiene es la forma más conveniente de ahorrar cuando pensamos en dinero, en costo, ¿sí? Y podemos pensar también y no olvidar y no volvernos mecánicos, que el costo más alto, ¿sí? Y el que determina también el camino de una organización, es decir, si puede continuar o no y demás, es la pérdida de un compañero de trabajo. Es posible cuando no se trabaja seriamente en la seguridad e higiene. Entonces, ¿cuáles son los costos reales de un accidente laboral? ¿Qué partes van a estar implicadas? ¿Y qué significa cada una de ellas? Es lo que vamos a ver ahora. Entonces tenemos por un lado lo que se llama costos asegurables. Los costos asegurables son justamente los costos que cubren el seguro, ¿sí? El costo justamente del seguro de riesgo forma parte de los costos de los accidentes, ¿sí? Y este seguro, ¿qué es lo que cubre? Y bueno, este seguro cubre los gastos de atención médica, los salarios caídos del trabajador accidentado, la rehabilitación y las indemnizaciones para el trabajador. Por supuesto que dependiendo de la frecuencia y severidad de los accidentes, por eso es muy importante analizar el índice de frecuencia y el índice de severidad de los accidentes. Esto nos va a hacer, digamos, si yo tengo más frecuencia o accidentes con más severidad, vamos a tener un mayor costo de seguro de la ART, ¿no? Bien, entonces, estos son los costos que son asegurables, es decir, lo que nosotros pagamos con el seguro o lo que la empresa paga con el seguro. Sí, es importante tener en cuenta el tema de los costos de las ART. Si la incidencia es mayor en el 50% del promedio de las empresas del mismo código de actividad, va a tener la Superintendencia de Riesgos de Trabajo va a tener que poner énfasis en las tareas de control en esa empresa. Es decir, si una empresa, ¿sí? Si una empresa tiene una incidencia de accidentes laborales mayor al 50% del promedio de las empresas, de las mismas características, tenemos un código único de actividad, si se determina eso, entonces la Superintendencia de Riesgos de Trabajo lo que hace es analizar qué es lo que está sucediendo en esa empresa y entonces las tareas de control de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, ojo con eso, lo que va a suceder es que nos va a generar un costo mucho mayor, ¿sí? Bien, pero también hay costos que son los costos no asegurables, ¿sí? Los costos no asegurables son, por ejemplo, los días caídos no cubiertos por la ART. La ART no cubre los primeros 10 días, ¿sí? Cubre a partir de, digamos, más de 10 días caídos, ¿sí? Además,
Los daños a los equipos materiales, ¿sí? Los daños a los equipos materiales no son asegurables obviamente por la ART. Si nosotros queremos pensar en asegurar los daños a equipos materiales, vamos a tener que contratar otro tipo de seguro que también me genera otro costo, ¿sí? Entonces, además, tengo que pensar en el costo de reparación de los equipos o las pérdidas materiales. Por otro lado, también, y que no está cuantificado en general, como es el tiempo perdido por los otros trabajadores. Es decir, recuerden que en las empresas el tiempo es dinero. Entonces, si hubo un accidente de trabajo y entonces los compañeros tuvieron que ir a socorrer a la persona accidentada o fue algo muy grave o demás, entonces, ¿qué es lo que sucede? No están trabajando, el grupo ese de trabajadores dejó de producir, ¿sí? Por lo tanto, hay tiempo perdido, por lo tanto, tengo un costo más en mi empresa que eso no es asegurable, ¿sí? Por otro lado, cuando hay un accidente o un incidente laboral con daños importantes, ya sea en la propiedad como en la persona, entonces existe la posibilidad de que se pida una investigación del accidente y una elaboración del reporte. En general son los supervisores los que determinan, y esto es importante también para las aseguradoras, porque los supervisores determinan si los accidentes fueron producto de negligencia del trabajador o fueron productos de falta de seguridad o fueron productos de fallas de la maquinaria. Eso va a generar también una mayor o menor cobertura de la ART, ¿verdad? Bien, entonces tenemos esas horas de supervisión dedicadas al accidente, eso es un costo extra que no teníamos pensado. La pérdida de la productividad. Esto es importante pensarlo. Hay muchos estudios que dicen, bueno, después de un accidente grave, se produce un descenso en la productividad de los trabajadores. Imagínense que un compañero de trabajo se quedó, no vamos a pensar lo peor, ¿sí? Pero imaginen que un compañero de trabajo quedó con una pérdida de funciones importante en su cuerpo. Obviamente eso afecta directa o indirectamente a la productividad mía por malestar emocional o quizás también por miedo a que me pase lo mismo que le pasó a mi compañero. Entonces voy a estar trabajando con mucha más precaución, voy a estar trabajando con mucha menos celeridad, voy a estar trabajando quizás pensando en otras cuestiones y eso incide en mi productividad en la empresa, ¿sí? Y por el otro lado, bueno, el costo del tiempo del manager dedicado al accidente, es decir, el manejo de todo el resto, todo lo que involucra al accidente en sí. Bien, más costos no asegurados. Fíjense entonces que para una empresa el hecho de tener y pagar una RT no implica que diga, bueno, que suceda lo que suceda, total la RT me paga. Fíjense la cantidad de costos que una RT no asegura, la cantidad de costos asociados a un simple incidente laboral. Tenemos entonces todos los que habíamos nombrado, seguimos. Además puede existir multas por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, por ejemplo. Si el informe del supervisor dio que el accidente se produjo porque no había una reglamentación en higiene y seguridad, entonces es pasible de sanciones por parte de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, porque se demostró que la empresa está en falta, ¿sí? Por otro lado, el costo de reemplazo, ¿sí? En donde obviamente necesitamos incorporar nuevos trabajadores
Si nosotros incorporamos como empresa nuevos trabajadores, tenemos que pensar en el costo del tiempo de entrenamiento y la pérdida de productividad durante ese tiempo hasta que el trabajador esté a la altura de la persona que tuvo que reemplazar. Y muchas veces no lo está, porque podemos pensar que en nuestro accidente tuvimos que prescindir de una persona con 15 años de experiencia en lo que está haciendo. Nosotros tenemos que reemplazarla por alguien que seguramente o muy difícilmente vamos a conseguir a alguien que tenga la misma cantidad de años de experiencia en la misma actividad, ¿sí? Entonces, tenemos una cantidad importante de dinero invertido, ¿sí? Por lo que va a generar dentro de la empresa todo este proceso de integración, aceptación y demás, ¿sí? Hay que tener en cuenta que hay mucho dinero perdido con cada uno de los accidentes laborales, ¿sí? Bien, entonces, fíjense cuánto es el tema de los costos no asegurables. Los costos no asegurables, en estimación promedio teórica por los libros, en algunas empresas más, en otras menos, pero en general se puede pensar que son 4 veces los costos asegurables. Es decir, del monto que yo tengo asegurado, ¿sí? Tengo 4 veces más que invertir en costos no asegurables. Entonces, por ejemplo, acá les puse un ejemplo. Tengo una empresa que tiene una pérdida anual en accidentes de 15.000 pesos. Está un poco desactualizado. Esto debería ser con un cero más, porque es de unos años atrás, pero bueno, no importa. Como ejemplo vale. Tiene una pérdida anual en accidentes de 15.000 pesos, ¿sí? Entonces, los costos no asegurables se van a estimar en 4 veces la pérdida anual en accidentes, es decir, en 60.000 pesos. Por lo tanto, el costo total de los accidentes será de 75.000 pesos, ¿sí? Entonces, supongamos que, fíjense esto, supongamos que la empresa, esto es un costo extra, Entonces, supongamos que la empresa tiene una rentabilidad del 5%, es decir, que de lo que produce, el 5% es lo que gana el empresario, lo que se lleva a los bolsillos. ¿Cuánto más debe producir anualmente para cubrir los 75.000 pesos de costo total de accidente, pensando en una poca cantidad de accidentes? 1.500.000 adicionales a lo que vende para cubrir solamente los 75.000 pesos de costo total de accidente. Fíjense la cantidad de dinero que pierde una empresa con cada uno de los accidentes laborales. Y esto es lo que ustedes tienen que tener muy en cuenta, porque es la manera que tienen de enfatizar en cualquier empresa la importancia de la prevención y el trabajo en seguridad e higiene que se puede hacer en ese lugar, ¿sí? Entonces, obviamente, bueno, acá yo esto puse deberemos vender 1.500.000 adicionales, yo lo puse en pesos, pero podemos pensar en las unidades que se venden dentro de la organización o unidades adicionales. Esto que se calcula es algo muy interesante, como les decía, para explicarles. Bueno, nosotros, que es un poco lo que vamos a hacer en el último trabajo, ya se los estoy adelantando, falta poquito para que terminemos, entonces hay que ver la visión global y general de nuestro trabajo. Nosotros hacemos un estudio de una empresa. Determinamos, bueno, primero todas lo que vimos al principio, cómo se maneja la empresa, cuál es el promedio de edad de los trabajadores, cuál es la cantidad promedio de sueldos, podemos pensar cuánto es lo que paga en ART, podemos pensar en el promedio de los siniestros, de los accidentes laborales en ese lugar anualmente, histórico.
Bien, luego vamos a trabajar con los índices, ¿sí? Con el índice de frecuencia, el índice de gravedad, vimos y hicieron un trabajo evaluativo que en breve van a tener las devoluciones, a donde se veía, bueno, que no es lo mismo pensar en solamente la frecuencia, tenemos que tener en cuenta la gravedad, los dos indicadores, ¿sí? Nos van a decir muchas cosas juntos, cuando se trabajan juntos, bueno, determinamos la incidencia y la gravedad de los accidentes y vamos a tener que hacer todo un reporte a la empresa de cuál es la situación en ese lugar. Bien, y justamente el hablar de los costos y decir, bueno, yo encontré tal índice de incidencia, eso implica que la empresa pierde en costos asegurables tanto, pero fíjese, señor, que tenemos 4 veces más costos no asegurables, podemos determinar cuáles son en cada uno, supongamos que tenemos un operario que perdió tantos días de trabajo por haber tenido un golpe. Entonces, bueno, ¿cuánto es el costo que va a generar eso? ¿Y cuánto es lo que deberían producir de más por cada uno de los accidentes? Eso es algo que impacta mucho y que genera justamente el punto de partida para que ustedes digan, bueno, señores, es muy importante el aplicar, es muy importante mi trabajo, ahí se están metiendo ustedes, es muy importante el aplicar todas y absolutamente todas las medidas necesarias en seguridad e higiene en esta empresa, ¿sí? Bien, entonces, esto es un poco lo que les quería comentar en esta primera clase. Lo que vamos a hacer en la próxima clase es ver algunos análisis justamente de casos particulares. Yo les voy a dejar en la plataforma algunos ejemplos, ¿sí? De pérdidas, de accidentes y pérdidas y costos. Y vamos a comenzar a hacer todo ese análisis de casos de algunas empresas en particular para ya estas 2 últimas clases a enfocarnos en esto para poder realizar el último trabajo integrador que va a ser el día 14 de noviembre, ¿sí? Por lo tanto, nos quedan 2 semanas más para practicar nuestros informes, ¿sí? Y poder realizar el trabajo completo. Bueno, con esto cerramos la presentación de hoy. Nos seguimos encontrando en los foros, ¿sí? Cualquier cosa me escriben, ya les voy a ir subiendo, en la medida que los vaya corrigiendo, les voy a ir subiendo las notas del trabajo práctico 2. Bueno, que tengan una muy buena semana de trabajo. Nos encontramos en la plataforma.